Hola queridos amigos, buenos días, bienvenidos a INADEC TV, Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado, un martes más de salud y justicia, y como todos los martes, estos últimos martes ha estado con nosotros desde Médico Legal el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Bienvenido, licenciado, gracias. Ya vamos a hacer ya un club aquí los martes de salud y justicia. ¿Cómo está? Muy bien, Delia, muchísimas gracias, buen día y buen día a todos. Antes de entrar al aire, queridos amigos, estábamos platicando un poquitín referente a esas cuestiones de salud. Me decía, doctor, compártanos, en cuestiones de salud, en cuestiones de foros y demás, me comentaba antes de entrar al aire que pareciera que está creciendo este interés general por aprender, por saber, por conocer un poco más. Efectivamente, estábamos comentando que el derecho a la salud, el derecho médico, pues es un área poco explorada por el medio tanto médico como el medio jurídico, y actualmente pues este tipo de, de información se ha venido difundiendo a través de foros por distintas instancias y ha tenido una respuesta de verdad sorprendente, donde cada vez que hacen un foro de un tema de esta naturaleza, pues cada vez más gente llega, los foros se encuentran llenos y lo decíamos, y es muy diversa la gente que va, porque ha sido del interés no nada más del gremio de la salud, desde los médicos, las enfermeras, los odontólogos, los paramédicos, todos los técnicos que intervienen en la prestación de servicios de salud, sino también del gremio de los abogados, todo el gremio jurídico, el gremio de los peritos que también se involucran en los casos médico-legales y que están muy interesados en aprender, en conocer, en revisar casos, en revisar los criterios que han emitido nuestros máximos tribunales en épocas recientes, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, se ha transformado de manera completa la forma de ver el acto médico, de la forma de cómo se regula el acto médico, en cualquier ámbito en que éste se presente. Así es, queridos amigos, pues es tan importante los programas que estamos haciendo precisamente de las manos de la mano de quienes saben de este tema, y charlatanes puede haber muchos por ahí, queridos amigos, pero en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico tratamos de acercarnos siempre a las personas indicadas para que nos den el conocimiento que necesitamos como público en general sobre estas cuestiones. Hace 15 días, doctor querido, estábamos hablando sobre la negligencia médica en el siglo XXI, y por ahí nos quedamos con el tema un poco inconcluso, pudiera decir. El programa de hoy lo titulamos Demanda Médica, las malas praxis. Seguimos con esta cuestión porque yo creo que necesitamos recalcar y como ciudadanos aprender cada vez más o un poco más sobre qué cuestiones sí podemos inmiscuirnos y podemos acercarnos a un abogado para que a su vez nos auxilie en estas cuestiones. Estábamos hablando, nos quedamos con las prácticas médicas, cómo se comprobaban y demás, quiénes eran los interesados o jurídicamente hablando, quiénes deberían proceder en esta cuestión. Retomamos desde ahí ese tema. Con todo gusto, por supuesto. Bueno, pues como decíamos hace 20 días, efectivamente, este tipo de acciones legales o reclamos médicos en contra de los servicios de salud, pues tiene una gran diversidad de formas de ejercerse, y también hay que conocer muy bien quién está legitimado en derecho para poderlos ejercer. Decíamos en términos generales, en principio pues es el paciente quien resiente el daño, quien resiente una afectación, y en función de eso cualquier persona que se sienta afectada en su patrimonio, en su salud, en su integridad, pues tiene el derecho de poder ejercitar alguna acción en defensa de ese mismo derecho. Entonces, pero cuando este paciente es menor de edad, bueno, pues entonces los menores de edad sabemos que no pueden ejercitar acciones legales por sí mismos, lo tienen que hacer a través
de sus representantes, en el caso particular de sus padres o tutores, que son sus representantes legales reconocidos así. Por otro lado, tenemos que cuando el paciente, a lo mejor sí es mayor de edad, pero ya es un incapacitado, o ya sea de forma temporal o permanente, pues entonces lo tiene que hacer a través de un tutor, una persona que lo represente legalmente, porque ya por sí mismo no se puede representar, entonces hay que hacer un trámite previo que se le declare incapaz, se le nombre un tutor y este tutor es el representante de todas las personas que tienen algún tipo de incapacidad. En este caso, aunque si no fuera familiar, vamos a poner un ejemplo muy drástico. Una persona que está sola o un extranjero y de repente sucede algo como eso, pero no encuentran quién se haga responsable o no hay alguien que haya firmado como tutor. ¿Qué procede en una situación de esta naturaleza? Bueno, en cualquier instancia legal, para efectos de que pueda proceder, que pueda admitirse y tramitarse, darle trámite, uno de los requisitos esenciales es la legitimación, que quien la ejerce esté legitimado para poder intentar esa acción. Si es una persona que no puede representarse a sí misma y no tiene un representante, tiene que esperarse hasta que se le nombre un representante o tenga un representante para poder ejercer. Por eso este tipo de acciones a veces pueden tardar meses o años incluso en presentarse. Vimos que hay casos donde, por ejemplo, un menor de edad pudiera incluso esperar a que llegue su mayoría de edad para que le corra el término para poder ejercer una acción de esta naturaleza. Así de interesante está el caso, ¿no? Hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo puede transcurrir para que yo pueda ejercer una acción después de que ocurre el hecho? ¿Hay algún término? Sí, claro, por supuesto. Nuestras disposiciones procesales establecen términos para prescripción de las acciones. Okay. En el caso de una acción por la vía civil, estamos hablando de que la regla general en la Ciudad de México son 2 años y esa regla permea casi en todo el país. Esos 2 años se tienen a partir de que sucedió el hecho generador del daño. Okay. Pero ha sido interpretado este artículo por nuestros máximos tribunales y dicen, bueno, es que no nada más es a partir de que sucedió el daño, porque a veces, como veíamos casos, hay veces que pudiera haberse generado algún daño, pero ese daño se materializa o se evidencia tiempo después. Un caso, hablábamos de que alguna situación que se había quedado en cavidad abdominal y se daban cuenta meses después. Entonces, en estos casos, lo que la ley y los tribunales han dicho es que son esos 2 años a partir de que se descubre, por decirlo, de que se tuvo conocimiento del daño. Y hay otros daños que son continuados, donde hubo un daño, por ejemplo, un daño neurológico, pero no se sabe todavía hasta qué momento va a terminar ese daño. Entonces, hasta en tanto no se termine ese daño, no empieza a correr el término de la prescripción, que la regla general son 2 años. Hablando Perdón, claro. Eso es por la vía civil. Okay. Por la vía penal, pues hay otros términos de prescripción. Siempre que se habla de lesiones, son delitos culposos y hay una regla en la Ciudad de México, que es la que permea en muchos de los estados, donde establece que todo lo que tenga que ver con delitos culposos prescribe al año igualmente de que sucedieron los hechos o se tuvo conocimiento del daño. Y en otros tipos de delitos, cuando por ejemplo llega a fallecer el paciente lamentablemente, entonces ahí tendrá que irse a la regla que establece que la prescripción es el término medio aritmético de la penalidad
que se establezca. El ¿Esto se delito que calificaría corresponda. como homicidio culposo cuando sucede algo como esto? ¿O no? Sí, Sí. siempre. Siempre hay que partir del hecho de que un prestador de servicios de salud tiene la presunción de buena fe, es decir, que todo lo que hace como un servicio que presta a un paciente, lo hace en beneficio del paciente, nunca para dañar al paciente. Hay muy pocos casos que se pueden clasificar con dolo, como pudiera ser un tipo de aborto, como pudiera ser una eutanasia, como pudiera ser algunas situaciones de tráfico de órganos que sí van incluidos o llevan inmerso el elemento dolo, pero en un caso de una atención médica donde sale lesionado un paciente, siempre se presume la buena fe del prestador de servicios de salud, y eso significa que todos los delitos se van a considerar de tipo culposo, y todos los delitos, ya sea lesiones, los más comunes es si hay un daño físico a la salud, entonces es lesiones. Si ese daño incluye la pérdida de la vida, pues entonces sería homicidio. Siempre va a ser considerado de tipo culposo. Hay un caso muy lamentable desde el punto de vista jurisdiccional, donde recordamos el caso Oaxaca de un pequeñito que le operaron el codo después de una caída de una resbaladilla, de un juego infantil, y el médico lo opera y lamentablemente en la operación fallece, o posterior a la operación fallece el pequeñito. En este caso, el procurador de justicia de Oaxaca trató de configurar un dolo, y hablaban de un dolo eventual. En el dolo eventual siempre lleva implícito que el que produce el daño quiera ese resultado. Eso es obvio que en materia de salud es contrario a la práctica médica, a la naturaleza de los servicios de salud, donde nunca se le desea un mal o un daño, o provocarle un daño a los pacientes. A veces se provocan daños, pero son porque la misma salud o los mismos servicios de atención médica, como ya dijimos, todo acto médico implica riesgos, y esos riesgos se actualizan o se presentan en la atención, y eso no significa que tenga que lleve un dolo implícito por parte de quien lo hace, sino simplemente está reconocido por los tribunales que la atención médica, uno de sus ingredientes es un elemento aleatorio, que significa que no sabemos si se va a obtener realmente el resultado esperado o deseado. Siempre se hace todo, y la obligación de los profesionales de la salud, de las instituciones de la salud, es una obligación de medios, es proporcionar todos los medios que se encuentren al alcance, que la medicina al día de hoy le proporcione para poder recuperar la salud de un paciente, pero nunca asegurar un resultado. Exacto. Hay muy pocos casos en los que dentro de la salud se puede considerar que alguien se obliga a resultados, pero desde el punto de vista genérico, dijéramos que las obligaciones de resultados no son compatibles con la prestación de servicios de atención médica. Son obligaciones de medios, y en ese sentido, pues no se le puede exigir a un prestador de servicios de salud dar un resultado específico. Así es, pero aquí hay otra cuestión, licenciado, porque si quieren fincar un delito, quieren determinarlo como doloso, ¿cuál sería el móvil? Digo, debería haber un fin para que el cual lo está haciendo. Debe haber un móvil para tal. Entonces, ahí como abogado, ¿cuál es su opinión al respecto de este caso en específico? Bueno, por supuesto que en este caso, conocido como el caso Oaxaca, el fin era poder obtener un auto que detuviera un auto de formal prisión en contra del prestador de servicios de salud, en este caso del médico. Lo vimos que incluso entró al reclusorio. Así es. Y que hubo una serie de protestas nacionales
por la Es que forma en eso como derivo, es a lo que me así refería, es, en eso la derivo. forma en cómo se le estaba juzgando y se le estaba tipificando un delito, se le estaba acusando como si él hubiera querido el resultado que lamentablemente se obtuvo. Entonces, la diferencia entre un delito culposo y en este caso que era un homicidio doloso, pues es que en el doloso, aún en la investigación o durante el proceso, permite que en este caso el médico tenga que estar recluido y lleve el juicio recluido, a diferencia que en todos los casos culposos la investigación, el juicio se puede llevar en libertad, sujeto a los términos que el juzgador correspondiente establezca, pero sí permite la libertad. Esa es una gran diferencia que en este caso se politizó, se hizo una situación muy especial donde brincándose todas las reglas, dijéramos, del derecho y de la administración de justicia, la procuración, en este caso de justicia, pues se le considera y se le acusa como si fuera un delincuente pues común, ¿no? Pareciera que en ese caso la percepción del pueblo, la percepción del grueso de la población era que se quería sentar un precedente en algo como para que no vuelva a suceder. Pero volvemos a lo mismo, si no hay elementos para indicar lo que estaban queriendo hacer, se les fue de las manos y se va hacia algo, se radicaliza hacia algo completamente diferente, logrando incluso que se haga protestas a nivel nacional sobre este tema y poniendo de alguna manera también en la ventana para que todos nos diéramos cuenta, casos como ¿hay estadísticas de que hayan sucedido antes en el país? ¿O se ha sabido? Por ahí se conoce de algún otro caso que no se hizo tan público como este, pero creo que puede ser un parteaguas en el tema de los servicios de salud y la responsabilidad médica, porque es el primer caso que se hizo público y que se conoció a detalle, incluso las resoluciones que se emitieron, las causas por las cuales lo detuvieron, y después las resoluciones por la cual lo liberaron. Ajá. Entonces, y el único que quedó mal de alguna forma fue el sistema de justicia, fue el que se quedó tambaleando después de esa situación. Pues sí, porque al final del día, sobre todo la parte de la Procuraduría del Estado de Oaxaca, que es esta Procuración de Justicia donde de manera política, lamentablemente hay que decirlo, pues le fincan una acusación de manera indebida para poder retenerlo y ponerlo preso al médico, a lo mejor como un acto de ejemplo para que no se vuelva a realizar, pero vivimos en un estado de derecho donde hay leyes y reglas muy claras que no se las puede saltar, pues como dicen, nadie, ¿no? Por quedar políticamente bien. Por quedar políticamente bien. Exacto. O sea, hoy en día no puede haber casos de ese tipo que se prestan a otro tipo de situaciones. Hay otros casos que son mucho más palpables, pudiera decirse, querido. El caso, hay caso, digo, para hablar de los que son muy conocidos a nivel nacional, lo que le sucede a la cantante Lucha Villa, que en una situación como esta, estamos hablando de una negligencia o una mala práctica que afecta toda la vida profesional y personal de una persona. Aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer? Vamos a suponer, ella pues no tenía descendientes, pero si hubiera sido la cabeza de familia, si hubiera sido hijos, que tuviera hijos que dependieran de ella, ¿qué ocurre? ¿Cómo cambia la percepción o cómo cambia la forma de hacer las cosas? Bueno, son casos muy lastimosos que lamentablemente se han presentado en nuestro país. En primer lugar, yo diría, ¿por qué se dan este tipo de casos? Hay muchas clínicas, muchos médicos que en sus consultorios o en clínicas que no cuentan con todos los recursos
que deberían de tener para dar un servicio de esta naturaleza, pues lo hacen. Entonces, un tema como, no sé si sea este el caso, pero asumo que pudiera ser, uno de los principales causas que se presenten eventos adversos, como el que le sucedió a esta artista, pues es que se realicen primero en lugares que no cuentan con todos los requisitos de infraestructura, equipamiento y de personal para darse. Eso es elemental. Entonces, ¿qué hay que hacer? Verificar que donde se vaya a practicar este tipo de actos se cuente con todo esto. Segundo, que el personal que realice esos actos pues sea un personal profesional, capacitado y que cuente con todas las credenciales para realizar este tipo de procedimientos, porque hay mucha charlatanería en este tipo de casos. Hemos visto casos muy lamentables de gente que se ha dejado operar, artistas que se han dejado o inyectar hasta sustancias como aceite de cocina o aceite de automóvil, ¿no? O sea, situaciones que son increíbles en un México del siglo XXI. Lamentablemente, pues, esa charlatanería existe en todas las materias, pero en materia de salud existe bastante. ¿Qué ha hecho la autoridad sanitaria en esta materia? Pues ha tratado de combatir y de limitar que solamente los que son médicos especializados en medicina estética, en cirugía plástica, sean los que puedan realizar este tipo de procedimientos estéticos, y que además les ha agregado un requisito adicional que no tienen ningún otro profesionista, que también es que tengan consejo de la especialidad de la que practican, es decir, que acrediten ante el consejo de su especialidad estar perfectamente actualizados en los procedimientos que llevan a cabo en su especialidad. Entonces eso, pues, en primer lugar, va a disminuir mucho este tipo de casos. Después también hay casos donde los mismos pacientes solicitan a los médicos que, pues, como ya los van a operar por ejemplo, de una cosa, pues de una vez aprovechemos el tiempo de quirófano, aprovechemos que está el personal completo, y pues de una vez hazme también esto o hazme aquello, una segunda, una tercera, una cuarta cirugía. Ese tipo de situaciones también incrementa el riesgo de las cirugías. Claro. El tiempo de la anestesia es mayor y, por supuesto, pues la anestesia es una sustancia peligrosa que, pues, puede causar daños de esta naturaleza a cualquier persona. Sí, claro. Y si no está en las mejores manos y en el mejor lugar disponible, o en un lugar que cuente con todo lo necesario para poder atender una complicación que se presente de esta naturaleza, pues por eso es que quedan casos muy lamentables y se presentan casos de esta naturaleza. Por eso es que si cuidamos esto, seguramente se van a disminuir. Y ha sido una política de gobierno ya de unos años para acá, donde se ha regulado y supervisado de una manera más intensa a todos los profesionales de la salud en este sentido, que se retiren todos los lugares que se les llama charlatanería, todos los lugares que no cumplen con todos los requisitos sanitarios para brindar este servicio, y profesionalizar al equipo médico que va a dar este servicio. Ocurre mucho ahora que pareciera que lo que antes lo hacían profesionales de salud, ahora incluso en cualquier estética o spa están haciendo este tipo de procedimientos. Estamos hablando de hilos dorados y cosas estas, que el botox y todo lo que el quitarse pliegues de los párpados y todo eso. Pareciera que lo están haciendo en cualquier lado, incluso te lo ofrecen en las redes sociales y ahí mismo te dan los requisitos a llenar y demás. ¿Hasta dónde el firmar una responsiva? Porque supongo que te vas a firmar una responsiva sobre lo que van a hacer en tu cuerpo. ¿Hasta dónde libera a quien está practicando una cirugía o una intervención de este tipo si algo pudiese ocurrir? Bueno, este tipo de responsivas que se firman en todos los actos médicos que implican riesgo, porque esa es la obligación que impone la legislación sanitaria, que todos los procedimientos que impliquen un riesgo para el paciente
tienen que estar primero previamente informados de manera clara, de manera oportuna, de manera veraz y de manera completa de todo lo que implica el procedimiento a realizar, los riesgos, los beneficios. Esto Las tendría que estar secuelas, detallado por escrito. Sí, Ah, en un ok. documento Ajá. que está regulado y que se denomina Carta de Consentimiento Bajo Información. Está regulado por la Ley General de Salud, su reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica, está regulado también por la norma oficial del expediente clínico, y también hay criterios muy interesantes en este sentido por parte de la Corte de 2 o 3 casos que se han emitido, que se han resuelto en la Corte y donde se han emitido criterios en relación a este punto. También el Consejo de Salubridad General, dentro del el programa de certificación hospitalaria, también ha establecido una serie de requisitos que debería de contar este documento. Este documento se tiene que firmar en todos los casos donde se ponga en riesgo la salud o la vida de un paciente derivado de un procedimiento médico. Con ello, pues dijéramos, el fin principal es trasladar el riesgo que implica, que es inherente al acto médico, Ajá. trasladárselo al paciente, y que si el paciente acepta ese riesgo, bueno, pues entonces si se verifica ese riesgo, no sea responsable el prestador de servicios de salud, pero tiene ciertas limitantes. Decimos en el medio que no es una licencia para matar. Exacto. Es, porque muchos sí lo pudieran interpretar, sí, ¿no? no es una licencia para, no es una situación que te cubra contra mala práctica médica, no es algo que sea una patente de corso para que no te suceda nada, no, no, no. Siempre está sujeto a que el prestador de servicios de salud acredite y demuestre a través de pruebas que él actuó conforme a la buena práctica médica y que el acto médico tiene implicaciones inherentes y que se verificó uno de esos riesgos implícitos al acto, ya sea por los riesgos inherentes al propio acto que en cualquier persona pudieran ocurrir, o hay otro tipo de riesgos que son riesgos particulares, que de acuerdo a las características de la persona, en este caso del paciente, por enfermedades que pueda también ya tener de manera preexistentes, pues o que no las hubiese reportado, exacto, que pudieran aumentar el riesgo de un procedimiento de esa naturaleza. Entonces, si se verifica un riesgo, pues hay que determinar cuál fue la causa de ese riesgo. Entonces, a través de ese consentimiento, pues se traslada el riesgo, y si se verifica y se acredita buena práctica médica, digamos, no tiene por qué haber una responsabilidad o una consecuencia legal para el médico o el prestador de servicios de salud en términos generales. Si se presenta y no se acredita la buena práctica médica, pues como ya dijimos, no es una licencia para matar. Por otro lado, también es muy importante que siempre que se vayan a someter a un procedimiento, cualquier persona, todos somos pacientes en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida, tenemos que acudir a servicios de salud que sean, que se brinden en lugares autorizados para dar ese servicio. Mencionábamos que ya hasta en internet o en salones de belleza se están dando procedimientos, sobre todo estéticos, que incluso ponen en riesgo la salud de las personas, sobre todo procedimientos invasivos. La ley es muy clara en cuanto a qué se puede realizar y qué no se puede realizar, por ejemplo, en un consultorio médico. Dijéramos, para ser un poquito claros, todo lo que tenga que ver con algo invasivo, desde una inyección, ya se tiene que proporcionar ya en un establecimiento de salud que tenga autorización por la autoridad sanitaria y que para tener esa autorización cumpla con los requisitos de infraestructura, equipamiento, personal para realizar actos de esta naturaleza. Si en un consultorio general normalmente no se realizan actos que sean invasivos para la salud, y porque cualquier acto invasivo pues puede causar una reacción indeseable
un evento adverso y puede llegar a poner en riesgo la salud o la vida de las personas. Entonces, si te van a hacer algún procedimiento estético, pues no lo hagas en cualquier lugar. Si el lugar no cuenta con todos los requisitos de un establecimiento de salud, con todas sus autorizaciones, y está hecho por personal profesional o técnico debidamente capacitado y especializado, que uno pueda ver en su consultorio o en su lugar, que realmente cuenta con los documentos que lo acrediten como especialista en una rama de la medicina, pues simplemente tampoco nosotros acudir a este tipo de lugares, porque estamos poniendo en riesgo nuestra salud y por supuesto también nuestra vida. Pero el firmar un documento, una responsiva, no exime en automático, como bien lo dice. Aún así, se tiene que llevar a cabo un juicio para poder determinar si hubo o no mala práctica, aún con todas las responsivas que haya firmado, pudiera suceder. Si dijéramos un juicio o algún procedimiento alternativo de solución de controversias, como puede ser la mediación, el arbitraje, que promueven las comisiones de arbitraje médico. Sí, lamentablemente, como es un tema muy técnico, pues difícilmente el paciente va a aceptar que el riesgo que se presentó fue una situación que también provocó, que no derivó de una mala práctica médica. Y el prestador de los servicios de salud, pues él lamentablemente hoy en día tiene que, en todo caso, acreditar que su actuación fue conforme a lo que la buena práctica médica le exigía en ese momento determinado. Entonces, como son cuestiones técnicas que rebasan el entendimiento del común denominador de las personas, entonces, pues lamentablemente tienen que recurrir pues a expertos o a personas especializadas que a través de un análisis les puedan decir si tienen o no razón. Y en este caso, pues lo pueden hacer. Lo recomendable es que lo hagan antes de irse a un pleito, porque un pleito implica muchas cosas, ¿no? Implica muchos desgastes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, emocional, sí, de la estabilidad personal, la estabilidad familiar, laboral, de pareja y por supuesto en un desgaste en todas las naturalezas, que para no caer y no irnos a meter en un pleito que a lo mejor ni siquiera tenemos razón, pues lo recomendable sería acudir primeramente con algún experto, algún profesional de la salud que nos pueda decir, oye, sucedió esto, ¿hay o no hay buena práctica o mala práctica médica? Si alguien considera que hubo mala práctica, que se analice más profundamente y entonces si tiene elementos, solamente así lo lleve a alguna instancia, porque lamentablemente estamos saturando nuestras instancias jurisdiccionales o nuestras comisiones de arbitraje médico con casos que a veces ¿se pudieran haber arreglado antes? Lamentablemente sí, que denotan que simplemente la persona no se asesoró mínimamente o no preguntó mínimamente o no se acercó mínimamente con el prestador de servicios de salud para tratar de aclarar el caso. Y entonces asumen que un fracaso en una atención médica, en un procedimiento médico o alguna enfermedad que no se la diagnosticaron a tiempo, pues es responsabilidad del personal o de la institución de salud y se inician procedimientos muchas veces infructuosos. Y terminan desconfiando después del sistema de justicia por algo. Claro, sí, porque entonces presentan una demanda o un reclamo o una queja mal planteada, infundada, y pues por supuesto no va a prosperar en el medio jurídico. Y pues entonces ya empieza el reproche no nada más con el prestador de servicio de salud, sino ahora ya también con la procuración o administración de justicia. ¿Hasta dónde es factible que yo como responsable, como tutor, como padre o incluso como el mismo afectado pueda solicitar una copia de esas responsivas que se firman? Porque a veces pareciera que no te quieren dejar ni leerlas completas, ya urge que firmes. ¿Por qué sucede algo como eso?
Bueno, ha evolucionado este tema de acceso a la información clínica. Anteriormente, e incluso actualmente nuestra legislación sanitaria, todo lo que es nuestra legislación sanitaria, que dijéramos es eh, la primera legislación de referencia para cualquier personal de la salud, pues no prevén el que se entregue la información clínica y incluso prevén que el expediente clínico es propiedad del prestador de servicios de salud. Entonces, si tú vienes como usuario, como paciente y me pides algo de mi propiedad, pues está en mi decisión si te lo entrego o no te lo entrego. Y así se manejó. La normatividad establece sí que cuando se requiera información, a lo que se tiene derecho es un resumen clínico. ¿Qué es un resumen clínico de acuerdo a la normatividad sanitaria? Pues es un documento que es la historia de todo lo que, la atención que se le brindó, de los estudios de laboratorio y de gabinete, donde se establezca desde el diagnóstico, el tratamiento, la evolución y el pronóstico. Es decir, todo el acto médico relacionado con una persona. Pero pues es un resumen hecho por parte del prestador de servicios de salud y que se lo entrega al paciente o al representante del paciente. Y así nos manejamos durante, dijéramos, toda la vida, desde los 80s que tenemos la actual legislación sanitaria hasta quizás hace un par de años. ¿Qué ha pasado después? Surgió la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y también la Ley de Datos Personales en posesión de personas públicas, de instituciones públicas. En estos casos, el INAI, que es el instituto que regula todo lo relacionado con la protección de datos personales, que además es el encargado en proteger este derecho de acceso a la información, tanto pública como privada, entonces ha establecido nuevos criterios. Y hay un criterio que publicó el INAI y que está visible en la página de internet del INAI, en el sentido donde dicen ellos, momento, si bien es cierto la información la diseña y la confecciona, el expediente clínico lo confeccionan los prestadores de servicios de salud, también es cierto que todo lo que consta en el expediente clínico pues es producto de la atención que se le brindó al paciente. Por supuesto. Y como deriva de la atención que se le proporcionó al paciente, entonces es propiedad del paciente. Y como propiedad de él, pues tiene derecho a acceso a esa información. ¿O pudiera ser copropietario? No, dijéramos, ahora ya aclarado, Ajá. Lo que te dice la legislación sanitaria es que pues tú tienes la obligación de resguardarlo, más bien tienes la obligación de resguardarlo como prestador de servicios cuando menos 5 años, pero no es, dijéramos, ya se ha clarificado que no es que seas el propietario, sino más bien eres, dijéramos, el obligado a custodiarlo. Por 5 años. Cuando menos. Cuando menos. Cuando menos. Y ya también ha habido criterios por parte de la Corte que han interpretado la legislación sanitaria, en especial la norma oficial mexicana que regula el expediente clínico. Porque esta norma, como vemos, no prevé el que un paciente o un usuario tenga acceso a información clínica, que se le pueda, incluso que tenga acceso a copias de Claro. de cualquier constancia clínica, entre ellas el consentimiento informado. Y ya hay una tesis que deriva de un caso que ya se resolvió en la Corte, donde la Corte dice, si bien es cierto la legislación sanitaria no prevé el acceso a copias o a la información por parte de los pacientes o los usuarios de los servicios de salud, la norma oficial mexicana pues está incompleta, y no porque esté incompleta se le va a vedar el derecho de acceso a la información a los pacientes o a los usuarios de servicios. Entonces interpreta, dice, cuando la norma oficial mexicana establece que el paciente tiene derecho a un resumen clínico de la atención que se le brindó, debe de entenderse que tiene derecho
a copia íntegra del expediente clínico que se formó con motivo de la atención que se le haya brindado. Y entonces ahora pues ya el criterio pues ha sido más amplio en el sentido donde ahora los prestadores de servicios de salud, con base en estos criterios, pues ya tienen la obligación de darle acceso a copia o compartir este tipo de cartas de consentimiento bajo información. En copia, también hay que dejar claro, el original existe todavía la obligación de que sea custodiado por el prestador de servicios de salud. Si estamos hablando de un consultorio, estamos hablando de que es el médico. Si estamos hablando de un hospital o una clínica, un centro médico, la institución es quien debe de conservarlo. Es muy interesante y yo creo que era importante saberlo precisamente para una situación como esa tengo que llevar a un juicio para que me puedan prestar mi expediente. Y hasta dónde, si en determinado momento ya en un juicio, donde ya tengan que intervenir peritos y demás, se contrapone con todo lo que esté escrito en el expediente, ¿qué ocurre ahí? Porque también ahí supongo que han ocurrido estas situaciones, ¿no? Pues por supuesto que el expediente clínico es el documento toral, la prueba principal en cualquier queja, reclamo, demanda, juicio derivado de prestación de servicios de atención médica. Es de donde legalmente se debe de tomar en cuenta pues el análisis para ver si hubo buena o mala práctica médica. Si el expediente clínico está mal integrado o no existe el expediente clínico, es a donde porque iba. a lo mejor no se llevó el resguardo adecuado del mismo, pues es en detrimento del prestador de servicios de salud, porque la ley le obliga, lamentablemente, no nada más a confeccionarlo, sino a conservarlo y custodiarlo. Es a lo que iba, porque esas integraciones de expediente que vemos que están mal hechos en algún lado, hablando de justicia, entonces pudiera suceder que también se integren mal los expedientes clínicos y ahí cómo se empata la versión de los médicos o la versión de peritos si el expediente está mal integrado. Ahí, ¿qué ocurriría? Bueno, hay ya también casos que la Corte ha resuelto donde ha habido deficiencia o ausencia de expedientes clínicos o de consentimientos informados. Y ha venido evolucionando también de una manera interesante este tema, porque de manera inicial el criterio de la Corte fue decir, si hay ausencia o deficiencia del expediente clínico o del consentimiento informado, en automático se va a entender mala práctica médica. Y entonces pues era una situación muy, digamos, muy drástica, ¿no? Sí, claro. Por decirlo de alguna forma. Y se prestaba para muchas componentes por pues, ahí. Sí, porque claro. A veces hasta el mismo paciente, hay que decirlo también, de manera indebida, quiere tener acceso a su expediente clínico y lo sustrae, literalmente lo sustrae y se lo lleva. Porque a veces dice, pues es que es mi expediente, ¿no? Pero no conocen esta situación que estamos comentando actualmente. Por eso las estamos compartiendo, porque es bueno aprender todas estas cosas, ¿sí? Entonces, no te lo puedes llevar. Sí puedes acceder a copia, a la información que se encuentra, pero no te lo puedes llevar, porque pues la obligación del médico es tenerlo, conservarlo, ¿para qué? También para darle el seguimiento al padecimiento, a la atención, a la salud de las personas, de los pacientes. En estos casos es muy interesante que ha venido evolucionando y el primer criterio fue en ese sentido. Después evolucionó el criterio y dicen, no, bueno, no en automático, ante una ausencia o deficiencia del expediente clínico o del consentimiento informado, vamos a considerar que existe mala práctica médica, sino que se tiene que acreditar primero que esa situación fue la que causó el daño. Claro. Y que existe una relación causa-efecto perfecta entre la ausencia y el daño. Claro. Entonces, realmente lo que causa el daño, pues no es la ausencia o la deficiencia del expediente clínico, salvo en un caso pudiera haber algún caso, ¿no? Pero el común denominador es que pues hay una mala práctica médica y que a lo mejor no se documentó y no está perfectamente documentada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues
el prestador de servicios de salud tiene que acreditar con otros medios de prueba, Ajá. pues las deficiencias que tenga el expediente clínico, sujeto además a una valoración ya de la autoridad que va a analizar el caso y a resolverlo, para ver qué valor probatorio le va a dar a las pruebas con las que se trate de enmendar la deficiencia o la ausencia del expediente clínico. Hay un caso también por ahí muy interesante de uno de los del Seguro Social, donde hay una demanda y resulta que dice, pues es que no está el expediente clínico, ¿qué Ajá. hacemos? Y en este caso el tribunal ante el que se resolvió le dijo, pues reponlo con lo que tengas y con lo que puedas. Interesante. ¿Y qué? Pues a ver, llámale al personal que atendió al paciente, busca en tus registros, en tus equipos, ¿Y qué tal si le ponen en de tus más o le ponen de antecedentes. menos? Pues Ahí bueno, pues con esa ya si cuestión incurres, de... sí, ya es cuestión de Sí, valoración, claro. si incurres en defectos o en excesos, ¿no? Así es. Está la otra situación. Ahorita comentábamos cuando uno entra por una cesárea y dice, pues ya que voy a estar en cuarentena, pues que de una vez me corten y me hagan lipo, ¿no? Porque se da mucho últimamente y más en ciertos ámbitos, hablando de medio artístico y demás, ¿no? Se utilizan estas prácticas. Pero ¿qué sucede cuando entras por una cirugía y en el momento te hacen otra cirugía o deriva en otra? Si tú firmaste una responsiva por una cesárea y de repente tienen que hacerte una operación, porque se te complicó algo, ahí tiene que haber una responsiva más por parte del hospital de firmar los pacientes, no los pacientes, los responsables, no, o son papeleos inútiles. No necesariamente, Ajá, porque uno de los puntos que exige la normatividad ajá, sanitaria para las cartas de consentimiento bajo información es que autoricen a que en caso de complicaciones, de eventos adversos, se autorice desde el principio al personal de la salud para poder realizar todos los actos que resulten necesarios en beneficio de la salud y de la vida del mismo paciente. Entonces, es muy común que realizando un procedimiento previamente programado, entonces pueda haber un accidente quirúrgico sí, por la anatomía que presentaba el paciente, a lo mejor se pudo haber lesionado un órgano vecino o al despegar los intestinos, por ejemplo, se da mucho, se crean complicaciones de infiltraciones o perforaciones que a veces no se dan cuenta de inmediato y se tienen que atender como complicación. Si se dan cuenta de inmediato, pues se resuelven en el mismo acto quirúrgico, pero si no, pues los reoperan y los reoperan hasta que se pueda resolver la situación. El mismo consentimiento informado, entonces, por disposición de norma, uno de los requisitos que debe de tener es esa autorización para la atención de eventos adversos o de complicaciones que se presenten durante el acto médico inicialmente programado. okay. ¿Los consentimientos tienen de alguna forma como ciertos estándares para, vamos a decir, para leves, moderados y operaciones graves, o es uno solo? Bueno, las disposiciones sanitarias establecen primero que toda persona que va a ingresar a una institución hospitalaria, una clínica, sanatorio, como se denomine, tiene que a su ingreso firmar una carta de consentimiento de información para estos efectos. Si ingresa a un área de urgencias, también tiene que firmarse, ya sea por el paciente o por algún familiar responsable. ¿Y para qué efectos? Primero, si no se tiene un diagnóstico, primero para que se haga los actos médicos necesarios a fin de poder identificar el diagnóstico del problema que aqueja al paciente. Ese es como digamos, marcando parámetros, ¿no? Marcando es el primero. El parámetro. El primero es, si no sé qué tienes, primero tengo que hacerte un consentimiento informado de ingreso para establecer el diagnóstico. Una vez que se tiene el diagnóstico, entonces viene el tema ya del tratamiento. Y entonces
las cartas para tratamiento médico y o quirúrgico, y pueden ser genéricas, que ya lo deseable es que ya no sean genéricas, sino que sean específicas. Sí, claro. Y entonces, si va a ser cesárea, si va a ser parto, si va a ser cirugía de un tipo o de otro. ¿Por qué? Porque cada acto médico, cada cirugía, pues tiene distintas complicaciones, distintos riesgos, distintos beneficios esperados. Entonces, cuando son formatos genéricos, pues implica que el médico tiene que requisitarlos de manera adecuada para hacerlos específicos. Okay. Y si no lo hace de manera correcta, pues hay criterios también de la Corte que establecen que no se colma el requisito de cumplir con el consentimiento debidamente informado cuando se utilizan machotes genéricos y que no se requisitan de manera adecuada, ¿no? Entonces, no hasta se para el colma. médico, para los médicos es en su bien el que sean específicos para qué tipo de operación están haciendo, ¿no? Bueno, De realmente alguna forma. es bien para los dos. Exacto. Primero porque eso garantiza que al paciente se le informó de manera previa al procedimiento todos los riesgos, los beneficios, las alternativas de tratamiento, las secuelas que pudiera ocasionar el acto médico a realizarse y que autorice los procedimientos de urgencia o de complicaciones. Y para el personal de la salud, pues también hace bien porque es la forma de que le traslada el riesgo de que se presente Cualquier precisamente inconveniente. cualquier complicación médica, porque si hay criterio también de la Corte en el sentido de que si el médico no recaba el consentimiento debidamente informado, ese riesgo es como si no existiera. Entonces, si no se lo informaste, significa que no existe. Y si se presenta, entonces te obligas tú ya no a medios, a hacer todo lo necesario para resolver tu problema, sino te obligas, pudiera ser, a resultados. Como no le informaste que pudiera ocasionarse una complicación de una lesión a un órgano vecino, una complicación anestésica, una complicación de una infección o de una nueva cirugía, entonces, si no le dices, es como antes, ¿no? Resulta que estás asumiendo ante la ley, ante el derecho sanitario, que no existen esos riesgos, porque no se los informaste. Y la ley te dice, entonces, en esos casos, te obligas a que no se presenten esos riesgos. Luego, entonces, si se presenta ese riesgo, asumes obligaciones de resultados y no de medios. Algo muy trascendente para la prestación de servicios de atención médica y para todo médico y profesional de la salud. Entonces, aquí es muy importante que nosotros como usuarios de ese servicio, al momento que firmamos una responsiva, debemos leerla perfectamente y lo que yo decía, yo que soy muy misqui, pues a pedir una copia de ser posible, o a ver qué es lo que estoy firmando, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, o a veces también en esas situaciones que a veces son de gravedad, que son en accidentes o demás, pues a veces cabeza tiene la gente, hablando coloquialmente, para saber qué es lo que estaba firmando y la verdad ni cuenta se dan. Lo que importa es que mi paciente esté bien o lo salve, ¿no? Y en ese momento pudieran ocurrir cosas que después tengan repercusiones jurídicas en este caso. Digo, este tipo de situaciones que estamos comentando actualmente, ahorita, realmente tiene una trascendencia inusitada en el día a día de la prestación de servicios de salud. ¿Por qué? Porque viene a transformar la forma en que se relacionan médicos y pacientes. La relación médico-pacientes se ha transformado en función precisamente a estos elementos que son principio de información por parte del paciente, que esté plenamente informado de todo lo relacionado con su padecimiento, con sus alternativas de tratamiento, con el tratamiento que se le está sugiriendo, en qué consiste, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son las secuelas que pudieran presentar a corto, mediano, largo plazo, etcétera, qué
eventualidades se pudieran presentar durante el procedimiento. Los efectos secundarios, incluso aquí también de la medicina que se prescribe pudiera influir en un dictamen ya cuando se trata de un juicio. Si vamos a suponer que la operación fue bien, todo el tiempo que estuvo en el hospital fue bien, pero la medicina que le prescribieron le causa algún deterioro, le causa un mal. Hablando de estas medicinas que últimamente muchos se quejan de que si así que te arreglan una cosa, pero te descomponen otra. Pudiera incurrirse en una mala práctica. Sí, por supuesto, efectivamente. Si te van a utilizar medicamentos que pueden poner en riesgo la salud, por ejemplo, todo el tema de las quimioterapias, Ajá. que una quimioterapia pues tiene un fin específico, pero también tiene efectos colaterales importantes. Por supuesto. Que puede, en determinados casos, causar daños importantes. Entonces, sí, el tema es del consentimiento. Y quisiera regresarme un poquito al tema del consentimiento, porque está reconocido también ya por los criterios de nuestros máximos tribunales, el hecho de que el consentimiento informado no es un acto donde me firmas una carta y ya que esté firmada la carta se cumple con el requisito legal. No, el consentimiento informado es un proceso donde está previsto que el médico, con el tiempo suficiente, con el lenguaje claro, asequible al nivel socioeconómico, sociocultural de las personas, les pueda dar la explicación de todo lo que estamos diciendo. Hay un caso que parece de chiste, pero que es real. Hubo un tema donde a una persona indígena le realizan una histerectomía, sí, y ella, después de haber dado a luz, autoriza que le hagan la histerectomía porque le dijeron que le tenían que hacer la histerectomía. Y después, cuando terminó la cirugía, pues ya le dijeron que ya no iba a poder tener más familia. Ajá. Y el esposo y la mujer pues se sorprenden y reclaman que porque ella ahora ya no van a poder tener más familia. Bueno, porque le hicieron la histerectomía. Y ella no tenía ni idea que era histerectomía. No tenía conocimiento que la histerectomía implicaba el retiro del útero, de todo el órgano reproductor femenino o del parte de este. Entonces se hizo una demanda y se ganó por el hecho de no haberle explicado, de acuerdo al nivel sociocultural del paciente, precisamente cuáles eran los efectos del acto médico quirúrgico a realizar. No le puede hablar un médico a un paciente en términos médicos, en términos técnicos que no comprenda, porque pues se estaría dando un consentimiento viciado. Claro. Pues simplemente dije que sí porque si no, no me operaban, pero yo no sabía que con eso ya no iba a poder tener más familia. Y eso yo no lo deseaba. Si me lo hubieras dicho de esa forma, a lo mejor me niego, ¿no? Claro. Entonces, el tema del consentimiento informado es todo un proceso. Implica derechos y obligaciones de ambas partes. Por un lado es el derecho de la obligación del personal de la salud de informar, y por otro lado es el derecho de recibir información. Y también tienen un deber de lealtad los usuarios de servicios de salud o los pacientes de informar al médico o al personal de la salud todo lo relacionado con su salud, con sus alergias, con sus antecedentes clínicos, todo lo que el médico tenga que conocer de su historia clínica para tomar en cuenta y valorar el riesgo, porque hay muchos casos que por cuestiones pues de seguro, por cuestiones de pudor, por cuestiones de ignorancia, no se toman en cuenta al momento de realizar un acto quirúrgico porque el paciente no lo informa a su médico, y a veces eso es lo que resulta que genera complicaciones durante los actos médicos. Voy a poner un ejemplo muy común. Gente que consume drogas no le informa al prestador de servicios de salud esta situación. Entonces, al momento de realizarle actos médicos o quirúrgicos, pues la anestesia no hace el efecto esperado, claro, en una persona de su talla y de su peso. Entonces, tienen que ponerle más cantidades de anestésicos y las complicaciones pueden tener más. O algunos otros casos, por ejemplo, para que el seguro me cubra, entonces
te voy a omitir que ya fui operado de A, B, C o D, Claro. o que tengo estas enfermedades preexistentes. Por ejemplo, se da mucho en la diabetes. Ajá. Para que el seguro no me vaya a cancelar mi No digo que tengo póliza, no diabetes. digo que tengo diabetes. Y al momento de que estás en el quirófano, pues se complica. ¿Y por qué razón? Ah, pues es que resulta que es diabético, o resulta que tiene una enfermedad en la sangre, o que tiene O alérgico a tal o cuales alérgico a cosas. tal. Entonces, si tú no le informas, o simplemente como el caso, algunos casos, si no informas si consumiste o no consumiste alimentos, eso puede cambiar completamente el panorama del acto médico. Y no todos los actos médicos que terminan en una situación indeseable, pues son culpa o responsabilidad de los profesionales de la salud. Yo diría que una mínima parte de ese tipo de actos son responsabilidad de los profesionales de la salud. Una gran mayoría de esos actos médicos que terminan en eventos indeseables son por cuestiones de los propios pacientes. Somos muy malos pacientes y por cuestiones económicas o cuestiones familiares de pudor, porque acudimos en compañía de un familiar que no quiero que se entere que tengo tal o cual enfermedad, no lo informé y lamentablemente eso genera una consecuencia al momento de prestarse los servicios de salud. Por eso es que también los pacientes hay que reconocer que tienen obligaciones. La más importante, el deber de lealtad, que es informar todo lo relacionado a su estado de salud, aunque crean que no es importante, de su historia clínica, ajá, de sus hábitos, si consumen alguna sustancia, lo que sea, desde cuándo, cómo, etcétera, porque eso va a normar el actuar médico. Y si nosotros no lo informamos, por supuesto que estamos poniendo en una situación donde el médico no va a prever esos riesgos. Y si no los prevé, por eso se llegan a presentar eventos indeseables. Tocó un tema muy delicado, querido. Tocó un tema muy delicado hablando sobre indígenas. Y yo creo que vamos a tener que hacer un programa exclusivo para esas cuestiones. Porque muchas veces el pueblo, como no estamos informados del todo, no sabemos hasta dónde nuestras obligaciones, nuestros derechos, pero sobre todo nuestros derechos. Tocando el tema ahorita que mencionó en esterectomía, que no saben lo que ocurre, y lo vamos a dejar para que quede ahí para el siguiente programa, cuando mujeres indígenas han sido esterilizadas y no se dan cuenta, o les ponen el dispositivo y no se dieron cuenta, hasta que pues ellos tienen una forma de ser, tienen su idiosincrasia, tienen su cultura, y de repente cuando sucede algo como eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, hoy en día, desde el punto de vista jurídico, ya se ha hecho varias cosas. A eso se le ha denominado incluso violencia obstétrica. Así es. La violencia obstétrica pues ha venido a revolucionar también los servicios de ginecobstetricia y la forma en cómo se deben de conducir los profesionales de la salud en general, no nada más los médicos, todos, desde las enfermeras, los técnicos, el personal de los hospitales, clínicas, centros médicos, en relación a los derechos de las personas en general y de las mujeres en específico, porque lamentablemente hemos visto casos muy lastimosos donde se ha esterilizado sin consentimiento ni conocimiento a las personas. Por eso le digo que es un tema muy, muy importante y lo dejamos porque el tiempo se nos fue y le parece lo dejamos para el siguiente martes. Porque eso está muy interesante y a veces violencia tal y nos abocamos a 2 o 3 rubros, pero necesitamos que usted con su conocimiento nos comparta todo lo que implica violencia obstétrica
es que luego se me traban las palabras, queridos, obstétrica, para que tengamos conocimiento de ello y nos informemos. Es un tema de la mayor importancia y con todo gusto lo compartimos. Pues, querido, gracias por estar un martes más en Salud y Justicia. Se nos va como agua, la gente está muy contenta por aquí. Ana Laura Sánchez Montiel, buen día, un buen programa. Nada, Ana Laura, son detallitos que nos han regalado por aquí los mismos invitados. ¿Qué contiene? Una cajita. No, pues no contiene nada, solamente son cosas que nos han dado por aquí los invitados y los vamos dejando aquí como recuerdo. Tenemos desde discos, además, nuestra gente está atenta a todo aquí lo que hacemos. Juan Hernández, saludos a Zacatepec, gracias por estar siempre pendiente con nosotros, saludos hasta Mexicali, saludos a Querétaro, a Patzingán, a Querétaro, a Puebla, deja ver cuál, es que luego nos piden los saludos y se nos olvidan. Pero queridos amigos, gracias por estar pendientes una vez más con nosotros en un martes de Salud y Justicia. Nos quedamos igual con muchos temas en el tintero, porque viene y nos extendemos, se extiende y nosotros nos quedamos escuchando porque aprender de los que saben, vaya que eso es lo más importante. Pues muchas gracias, licenciado abogado, representante de médico legal, que los martes de Salud y Justicia está con nosotros desde INADEC, en Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de haberlo estado el día de hoy con ustedes. Pues su correo ya lo habíamos compartido, que era de rojas@medicolegal.com.mx. Somos el despacho CIR Médico Legal, especialistas en Derecho Médico. En Derecho Médico y sobre todo en defensa, queridos amigos. Entonces, la recomendación va para que cualquier necesidad que tengan, hablando de cuestiones jurídicas y médicas, con el licenciado Daniel Rojas. Sara Brullas, perdón, es que me entretuve, muy interesante tema, mil gracias por brillante aportación, manda la doctora Yasmín Zárate, muchos saludos, doctora Yasmín, gracias por estar presente una vez más, agradecemos por aquí, ya saben que estamos en todas las plataformas digitales, compartan, vean la repetición, recomiéndenos, déjenos sus comentarios, sus aportaciones, sus preguntas, todo lo que tenga que ver con cuestiones jurídicas médicas, los martes de Salud y Justicia los estará resolviendo el licenciado Daniel Rojas. Soy Delia Linares Alvarado, agradecemos infinitamente. Recuerden que mañana tenemos miércoles de criminogénesis, como siempre tenemos invitados de lujo que nos dejan y nos aportan mucho más. Tengan un día excelente, nos vemos mañana.